Hola, Pizza Pins aquí. Hace algunos meses comencé a asistir a gimnasia y me percaté cuando el profesor quería enseñarnos a ejecutar algún nuevo movimiento, utilizaba algunos tecnicismos que me resultaron muy familiares, como velocidad de giro, altura máxima, inercia, trayectoria. Y claro, la gimnasia tiene todo que ver con la física, aunque empecé a ver la gimnasia con otros ojos, porque me gusta mucho la física y me está empezando a gustar muchísimo la gimnasia y nunca la había visto de esta manera. Así que me tomé la libertad de hacerle una pequeña entrevista a mi profesor para que nos explicara desde sus ojos cómo funciona la gimnasia. Mi nombre es Rodolfo Castellanos, soy entrenador de gimnasia. Tengo desde 1996, o sea, desde el siglo pasado, siendo entrenador de gimnasia. Estoy trabajando en el Club Evolution desde hace 3 años. Me dedico a entrenar a las niñas que están en el proceso del GAF, de Gimnasia Artística Femenil, de nivel 3 a nivel 6, que es el campeonato regional. Empecé a trabajar con las niñas, al principio no tanto en el entrenamiento, sino más bien en el trabajo mental, en todo lo que tiene que ver con el puedes, tú debes de hacerlo, vence tus miedos, velo modificando. Después me di cuenta, a mí siempre me han gustado las matemáticas y gracias a la profesora Lili Ortiz me di cuenta que, como te decía, que la física tiene mucho que ver. Y entonces empecé a utilizar todo este tipo de cosas, a leer, a documentarme. Y bueno, ahorita he tomado los cursos de la Academia FIG, soy nivel 2. Puedo ser ponente del programa de fundamentos de la FIG. Y ahí es donde empiezas a ver que realmente la física tiene mucho que ver en esto. Bien, a lo que veníamos. ¿Cómo diablos funciona un mortal? Y sí, ese soy yo fallando. Vamos a explicar cómo funciona un mortal, pero para eso es importante entender primero que el cuerpo humano, es como cualquier cuerpo en el espacio. Esto tiene que simular perfectamente lo que es el cuerpo humano. Y tenemos que tener claro que para poder rotar, tenemos que rotar en este eje, en el eje transversal. Ajá. Ahora, hay otro eje que cruza de arriba hacia abajo, que es el eje longitudinal, que es el que permite que el cuerpo gire. Ajá. Y hay otro, el sagital, que cruza aquí, que es el que hace las rotaciones transversales. Entonces, si nosotros entendemos que un mortal es un salto con un giro en el eje transversal, ya nos queda claro por qué el cuerpo se va a dividir en esos segmentos y nosotros como entrenadores tenemos que tener claro ese concepto. Nosotros en gimnasia tenemos que tener muy claro que existen dos vectores. Me voy a voltear tantito este. Tenemos un vector de velocidad y un vector de altura. Si alguien recuerda a Newton, esto nos puede servir mucho. Esto es nuestra velocidad y esta es la altura que tiene que lograr el gimnasta. Y eso nos va a dar una resultante. Esta resultante es de la que nosotros dependemos para saber si un mortal va a estar bien ejecutado o mal ejecutado. Olvidemos técnicamente de si se cierra, si se abre, no. Esto lo único que nos va a ayudar es saber a qué altura y a qué distancia va a estar ahí el gimnasta. ¿Sí? Lo importante es que nuestro gimnasta tenga una buena velocidad de salida y un buen ángulo de despegue. ¿A qué me refiero con el ángulo de despegue? Si nuestro gimnasta, este es su último punto, sale con el cuerpo inclinado al frente, lo que va a ganar es distancia. Y nosotros no queremos distancia, queremos altura, suponiendo que vamos a hacer solamente un mortal. Y entonces lo que le tenemos que pedir al gimnasta es que salga con el hombro por detrás de los talones. Esto es para que en el momento en el que choque contra el piso, él pueda ganar altura. Eso es lo que necesitamos. Si yo le pido a mi gimnasta que entre con el hombro por detrás, es porque en el momento en el que choca contra la pista o contra algún objeto, la inercia va a hacer que él salga en esta dirección.
Por eso es importante pensar que en el momento en el que él despega del piso, la dirección ya está dada. O sea, me refiero hacia dónde va a salir, ya sea hacia arriba o ya sea hacia adelante. Y entonces por eso es importante que su centro de masa, que más o menos está a la altura del ombligo, esté por detrás del talón para que él gane altura. Podemos pensar en que el gimnasta tiene que recorrer de manera horizontal un espacio para que sea con mucha potencia, lo que le permita salir y ahí poder realizar sus ejercicios. A diferencia de un mortal en trampolín, que ahí el trampolín me permite solamente salir hacia arriba, ahí gano yo la altura y ahí puedo realizar mis ejecuciones, ¿no? Entonces básicamente eso es lo que se requeriría. Esto nos lleva a pensar que mi gimnasta necesita tener fuerza para poder correr rápido. Necesita que tener flexibilidad. ¿Por qué? Porque es importante que él se cierre, ¿no?, lo suficiente para poder rotar. Para que un cuerpo gire, yo tengo que acercar los extremos del cuerpo hacia el centro. En el momento en que yo me acerque hacia el centro, eso va a permitir que rote o que gire más rápido. Es probable que a un gimnasta le sea de utilidad entender cuál es el mecanismo o hacer conciencia sobre lo que está ejecutando, el cómo llegó a ese lugar, y que lo más importante es ese preciso momento en el que se desprende del suelo, definiendo su trayectoria. Y ya estando en el aire, al efectuar cualquier giro en torno a cualquier eje que desee, comprendiendo cómo manipular esa velocidad angular a su conveniencia, llevando las extremidades correspondientes al centro, simplemente entendiendo un básico concepto. Y te lo simplificaré así: la velocidad, que es la distancia sobre el tiempo, ¿cierto? Pues la velocidad angular no es nada de qué alarmarse, es solo la velocidad con la que se recorre una porción de circunferencia, es decir, la rapidez de barrido de un ángulo a razón de un radio, por lo que si acortamos el radio, esa porción de circunferencia disminuye. Esto se ve reflejado en un aumento de la velocidad. También es muy probable que la mayoría de los gimnastas no tengan idea de lo que ocurre y todo dependa de su entrega y poner el corazón en el momento, lo cual entiendo, pues tras varios meses de practicar es inexplicable lo que se siente al lograr un mortal, al llegar al siguiente nivel y superarte. Quizás no es necesario que sepan física, pero sin lugar a dudas es maravilloso poder apreciar el mundo desde diferentes percepciones, como un enfoque que describe todas estas formas y sorprendentes ejecuciones, permitiendo incluso explicar y predecir cualquiera de ellas, dejándote atrapar en un entorno más detallado y lleno de preguntas a responder. Así que sigue cuestionándote, sigue aprendiendo y sigue asombrándote. Gracias por ver este video.